Y cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este, y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba y quería morirse. Más me vale morir que seguir viviendo, decía. Pero Dios le contestó: ¿te parece bien enojarte así porque se haya secado la mata de ricino? Claro que me parece bien, respondió Jonás. Estoy que me muero de rabia. Entonces el Señor le dijo: tú no sembraste la mata de ricino, ni la hiciste crecer. En una noche nació y a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Adelante, hermano Tatsi. ¿Qué vemos aquí? Capítulo 10. Vamos a recordar un poquito respecto a Jonás. Si se acuerdan, Jonás profetizó en el tiempo de Jeroboam, el rey de Israel. Jeroboam II, en los años 783-743 antes de Cristo. Su nombre significa paloma. Adelante, hermano Pachi. El hogar del profeta se encontraba en Gad-Efer de Zabulón. Josué 19:13 nos da una reseña cuáles eran los límites de esta región. A unos 6 kilómetros al norte de Nazaret de Galilea. Recuerden, estábamos en el reino del norte, el reino de Israel. Recuerden que se dividió en dos reinos: reino del sur, reino del norte. Capital en Samaria y reino del sur, capital en Jerusalén. El libro de Jonás es un relato biográfico, o sea que nos va a hablar, recordando un poquito, recapitulando, de las hazañas, de todo lo que vivió y realizó este profeta. Ok, recapitulando, ¿cuándo se escribió? Pues no sabemos. El libro de Jonás fue escrito probablemente mucho después del reino de Jeroboam II. Así que posteriormente, ya acercándonos a los 300, 400 años antes de Cristo, parece ser. Pero bueno, el libro de Jonás es una apreciable profecía de toda la historia del pueblo de Israel y una clara predicción de Cristo. En Mateo 12:39 al 41 y 16:4, si ustedes lo revisan, posteriormente se van a dar cuenta de la gran declaración que hizo Jesucristo, ¿sí? Comparando al profeta Jonás dentro del pez 3 días, 3 noches, con también la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, estando, dice su palabra, en las profundidades de la tierra. ¿Sí? Ok, adelante, hermano Tax, gracias. El mensaje central de ese libro es el amor de Dios por toda la humanidad. Y vamos a seguir con ese gran tema. Adelante, hermano Tax, gracias. Propósito: que todo mundo, se trate de judíos o gentiles, tengan la oportunidad de salvarse por la misericordia de Dios, por fe y arrepentimiento en Él. Recordamos que los ninivitas se arrepintieron y Dios los salvó. Adelante, hermano Tax, gracias. Recordando que Jonás, en lugar de obedecer el mandato de Dios, cuando le dijo que fuera a proclamar el arrepentimiento a Nínive, Jonás se desvía hacia Tarsis y no obedece. Bueno, Dios preparó un gran pez, en el cual vemos que dentro de él, Jonás, 3 días, 3 noches, tuvo para pensarlo, y posteriormente se arrepiente, ora al Señor, Dios lo restaura, le restaura su ministerio, y él decide, ahora sí, decirle al Señor: voy a cumplir mis votos, voy a hacer lo que tú me habías mandado. Y Dios le da la orden a este gran pez de sacarlo a la orilla del mar, y Jonás dice: Señor, aquí estoy, voy a proclamar el mensaje que tú me has dado. Y posteriormente vemos cómo Jonás
después de llevar el mensaje a esa nación, el mismo rey se arrepiente y da una orden a todo el pueblo, a toda la ciudad, de que se vistieran de cilicio, de que se arrepintieran, de que hicieran ayuno y de que incluso todos los animales de ahí, de ese lugar, también entraran en ayuno. Muy bien. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 3, el último versículo, dice: Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Ok, ahora entonces vamos a entrar a un tema: el enojo de Jonás y la respuesta de Dios. En todo este capítulo número 4, de eso vamos a estar hablando, ¿sí? Y el tema primero se centra en el versículo 1 al 4. Jonás cuestiona la misericordia de Dios. ¿Qué pasa ahí? Dice la palabra de Dios: a Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho. O sea que Dios había perdonado a los ninivitas, a los asirios, aquellas personas crueles, aquellas personas que habían matado a muchas personas de una manera sanguinaria, ¿no? Eran horribles. Y se disgustó mucho, así que oró al Señor y le dijo: mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida, más me vale morir que seguir viviendo. Pero el Señor le contestó: ¿te parece bien enojarte así? Ahí hay una imagen de una persona enojada. Jonás, me imagino que estaba igual, súper enojado, porque lo dice ahí. Y esto nos hace pensar en la parábola del Señor en Mateo 18, del 23 al 35. Jonás quería ver destruidos a los de Nínive. Tenía un resentimiento en su corazón por la maldad de los asirios. Recordemos que también los asirios fueron los que llevaron cautivos a Israel, al pueblo de Israel, al pueblo de Israel. La parábola que habla en Mateo 18, del 23 al 35, nos habla de un funcionario que no quiso perdonar. ¿Sí se acuerdan? Rápidamente les voy a leer un poquito respecto a esta parábola. Dice la palabra de Dios así en Mateo 18, 23, 35: por esto sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey le mandó llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti.
Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo aquí? Jonás había sido perdonado, ¿verdad? Dentro del pez había clamado a Dios con un corazón ahí, desgarrando su corazón con el Señor, viendo que ya no había posibilidad de vivir, y Dios lo perdona y Dios lo restaura. Pero como vemos que aquí se enoja, porque Dios perdona a los ninivitas. Entonces eso nos habla también de un resentimiento en su corazón. Aquí podríamos preguntarnos nosotros, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios a alguna persona, ¿lo hacemos condicionando? A mi amigo sí, porque es mi amigo, o a todas las personas. Porque en el mundo hay personas que nos van a caer mal. En el mundo va a haber personas que van a injustificadamente van a decirnos cosas que no nos agradan, ¿verdad? Quizá una grosería, quizá algo que está en contra de nosotros. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Si de alguna manera nosotros, o en cada uno de nosotros, si hay algo que estorba para nosotros predicarle la palabra a alguien, pues sería bueno poder reflexionar. ¿Sí? Adelante, hermano Tach. Ok. Vemos también, se salió un poquito aquí la presentación. Muchas de las veces no nos importan las personas. Quizá tenemos una actitud de decir: ¿por qué Dios me mandas a compartirle la palabra a esta persona que me cae tan mal? ¿Por qué Dios me pones esa prueba tan difícil? Pero hoy vamos a comprender que Dios está dando una lección a Jonás. El orgullo que Jonás tenía no le permitía predicar la salvación de una manera correcta. Jonás suponía que sabía mejor que Dios cuál era el modo más apropiado de actuar. Esto nos da a pensar que en Jonás surgen restos de un espíritu orgulloso y nada creativo. Él no esperaba el bienestar de los ninivitas, sino que solo había venido a declarar y presenciar su destrucción. ¿Recuerdan ustedes cómo decía cuando salió a predicar? En 40 días Nínive será destruida. Y así anduvo, camino de 3 días, en toda esa ciudad. Pero ¿cómo somos nosotros cuando predicamos? O te arrepientes o te vas al infierno. Porque aquí habla de que Jonás tenía un resentimiento. Jonás tenía algo en su corazón. Y eso hizo que cuando Dios salvara a los ninivitas, ¿qué hizo? Se enojó. Y posteriormente, ¿a dónde se fue? A un lugar en donde hizo una enramada. Porque Jonás cuestiona la misericordia de Dios. Por misericordia Dios salva a los ninivitas. Y a Jonás se le olvidó que Dios lo perdonó. Con este pensamiento, Jonás despreció el bien de su prójimo, para los que él había sido un instrumento, y la gloria de la misericordia divina. O sea que cuando nosotros no queremos compartir
el Evangelio a las personas, quizás estamos también despreciando lo que Dios pone en nuestras manos para salvación de muchas personas que no le conocen. Dios nos da la capacidad, desde que nos arrepentimos y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nos da la capacidad de compartir. Muchas veces decimos, es que no sé qué decir, no sé qué hablar, no sé cómo le voy a hacer, pero Dios, en el momento que Dios nos toma, en el momento que nosotros nos convertimos a Cristo, estamos capacitados para compartir el Evangelio. Y nos estamos perdiendo de una gran bendición. Y eso quiere decir que a veces despreciamos lo que el Señor nos da y nos deja en nuestras manos para poder ser de instrumento y gran bendición para la honra de Dios a muchas personas que no le conocen. Importante. Jonás cuestiona la misericordia de Dios y hay que hacernos varias preguntas. A menudo debemos preguntarnos, ¿está bien hablar así? ¿Hacer así? ¿Puedo justificarlo? ¿Hago bien en enojarme tan rápido, tan a menudo, por tanto tiempo, y hablar mal de los demás en mi enojo? ¿Hago bien al enojarme con la misericordia de Dios para los pecadores arrepentidos? ¿Hago bien en enojarme con eso que es la gloria de Dios y el avance de su reino? Nos enojamos a veces porque Dios bendice a aquella persona que era ratero, aquella persona que algún día me lastimó, me robó o me dijo una maldición. Nos enojamos porque Dios le alcanza y le perdona y le bendice. Muchas veces el corazón del ser humano es egoísta. Y a veces dice uno, ¿por qué? ¿Por qué lo salvaste? ¿Por qué lo bendeciste? Si no, ¿cómo era esta persona? ¿No? Pero no vemos más allá, dentro de nuestro corazón. Como Jonás, cuando él mismo fue perdonado y le fue restaurado y le fue bendecido, ¿no? Ahora que somos hijos de Dios, Dios nos ha dado la vida eterna a través de Cristo. Pero ¿cómo es de que nosotros no compartimos? ¿Cómo es de que no? ¿Cómo está eso? Si nosotros no meditamos un poquito en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, si nosotros no meditamos un poco más en lo que Dios nos permite o ya nos permitió obtener, entonces nosotros no vamos a salir a compartir. Pero si nosotros estamos seguros de que somos salvos, de que ahora nosotros tenemos vida eterna, de que somos hijos de Dios y que todas las bendiciones que tenemos es por su misericordia y gracia de Dios, el Señor nos va a mover a compartir su palabra. ¿Ok? En los grupos familiares pues tenemos la gran oportunidad de llevar un amigo, de llevar un vecino, una amiga y compartirle que el amor de Dios es tan grande que Dios quiere conocerle, Dios quiere rescatarle y Dios quiere bendecir su vida. ¿Sí? Adelante, hermano Touch, gracias. Y bueno, adelante, hermano, por favor. Adelante, por favor. Que la conversión de los pecadores, que es el gozo del cielo, sea nuestro gozo y nunca nuestra tristeza. Que cuando un hermano se convierta, bueno, no una persona que no es hermano, que se convierta, uno del mundo, que nuestro corazón se llene de alegría, de gozo, de lo que Dios siente cuando una persona es alcanzada, que no conoce a Cristo, es alcanzada y ahora por gracia, en la fe,
de Cristo Jesús, por arrepentimiento, Dios le bendice, lo restaura, lo rescata y vemos vidas cambiadas, vemos vidas transformadas. Vemos muchas personas que antes eran de una manera y a hoy después. Pero que también nuestro corazón tenga esa alegría haciendo lo que Dios nos manda. Adelante, hermano Tach. Y bueno, pues del versículo 5 en adelante vamos a ver que Dios le da una lección a Jonás. Vemos la gracia y el amor de Dios para Jonás en primer lugar. En su infinita paciencia, Dios trata de sacar a Jonás de su egoísmo para que pueda ver su enojo y su disgusto pecaminoso en su verdadera luz. Jonás estaba equivocado y él quería que los ninivitas no fueran perdonados. Y todavía estaba esperando ahí como para ver si Dios iba a cumplir lo que le mandó a proclamar en esa gran ciudad. Dios le hace al profeta una sola pregunta: que si su enojo tenía verdaderamente alguna justificación. Y él no lo entiende hasta aquí todavía. Adelante, hermano, por favor. Él no lo entiende. Como respuesta, Jonás salió de la ciudad y se construyó una enramada al oriente de ella para ver cuál sería el destino final de la ciudad. Estaba súper enojado, se fue, construyó una enramada y desde ahí estaba esperando todavía que Dios acabara con los ninivitas. ¿Sí? Adelante, hermano. Gracias. Tomando en cuenta la magnitud de la amenaza, esperó para ver si todavía pudiera haber un cambio en los propósitos de Dios respecto a la ciudad. En la condición mental de su extremo enojo, él pudo haber pensado que Dios quería decirle con su pregunta: ¿por qué crees tener derecho a estar enojado, cuando por todo lo que sabes todavía puedo destruir la ciudad? De cualquier modo, Jonás no comprendía que Dios usaría la enramada que él había hecho como una escuela de disciplina para enseñarle una de las más grandes lecciones del mundo. Y de igual manera Dios a nosotros también nos puede enseñar en nuestra vida una lección de qué manera Dios quiere que nosotros llevemos su palabra, compartamos y que tengamos un corazón, como lo dice la Biblia, conforme al de Dios, como el rey David. Adelante, hermano. Gracias. Así que estamos viendo este tema: la calabacera, el gusano y el viento solano, el viento fuerte con mucha onda de calor. Dios preparó este escenario para Jonás, de alguna manera llevándolo a un momento en el que Dios quiere que aprenda una lección. Después que Jonás construyó su enramada, Dios hizo que creciera con rapidez, milagrosamente, una calabacera. El Señor muestra su ternura al preocuparse por la comodidad física de su siervo, aun cuando este último estaba totalmente en contra del plan de Dios. Dios es misericordioso, Dios es bueno. Aun que muchas veces nosotros no compartimos, el Señor, la bondad de Dios es grande y Él nos bendice. Pero ciertamente está trabajando en nuestra vida y está esperando que seamos obedientes. Adelante, hermano Tach. La calabacera era la planta de ricino, la Palma Christi, nativa de la India, Palestina, Arabia, África y Europa Oriental. Por lo común, llega a tener una altura de entre 2 metros, 40 centímetros y 3 metros. La planta tiene hojas grandes y crece en pocos días, pero se seca con facilidad si su tierno tallo sufre cualquier daño. Adelante. Pues es una planta que en la Biblia también está conocida como calabacera, unas hojas muy grandes, y eso le proporcionó a Jonás sombra en ese día. A causa de la sombra que le proporcionaba la planta, Jonás estaba ahora sumamente
alegre, tanto como había estado grandemente enojado al principio del capítulo. Este es el único punto del libro en que se dice que Jonás estaba contento, y fue un gozo egoísta basado en su propia comodidad. Mediante la extraordinaria alegría de Jonás, debido a la calabacera, Dios trata de revelarle su propio gran gozo debido al arrepentimiento y preservación de Nínive. Ahora Jonás está disfrutando de una gran sombra y está muy contento porque tiene una planta que le cubre de los rayos del sol. Encantado, tranquilo, ¿no? Muchas veces nosotros estamos en esa pasividad. Tenemos bendiciones que Dios nos da sin merecerlas, pero estamos muy tranquilos, cómodos. Gracias, Señor, tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo salud, tengo todo y estoy muy tranquilo. Y verdaderamente somos egoístas, porque Dios nos da todas las herramientas, nos da el tiempo, nos da la vida, nos da quizás hasta el dinero para poder salir y compartir. Y se requiere de todo para poder estar llevando la palabra de Dios. Muchas veces dices, bueno, tengo que agarrar el auto, pero échale gasolina, si no, no jala, ¿no? O tengo que agarrar la combi. La hora que fuimos y compartimos también allá en Chiconautla, pues tuvimos que pagar un pasaje, una comida, y tuvimos que poner de lo que Dios nos da. Pero esa es la parte en la que aquí podemos nosotros ver que Jonás se descubre que hay un egoísmo en su corazón, ¿no? Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, perverso, ¿no? ¿Quién lo conoce? Solamente Dios. De ahí venimos todos. Adelante, hermano Tach. A la mañana siguiente, por mandato del Señor, un gusano hirió la calabacera y se secó. El súbito retorno de ese bien recibido alivio para el profeta habría sido suficientemente malo, pero como adición a su desgracia, al ardor de los rayos del sol se unió un fuerte viento oriental enviado por Dios. En medio de su desfallecimiento, Jonás le imploró a Dios que le enviara la muerte. Vemos como Jonás en un momento dado se siente desfallecer por tanto calor, sol, porque la planta se secó, y en un momento dado se dice, mejor quítame la vida, ¿no? Quítame la vida, en lugar de que en un momento dado reaccionara. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo somos? Porque a veces somos orgullosos y a veces decimos a Dios, no, aún así no quiero compartir, por esa persona me cae mal, no quiero ir a decirle que tú existes y que tú le quieres salvar. Adelante, hermano Tach. Una vez más el Señor le preguntó si tenía derecho a estar enojado debido a la calabacera. Esta vez el profeta responde con énfasis que tiene todo el derecho de estar enojado, incluso hasta la muerte. O sea que Jonás sigue empecinado en su enojo. Él sigue enojado. Adelante, hermano Tach. Ahora que Jonás ha declarado de modo tan vehemente su derecho a estar enojado y su deseo de morirse, Dios está a punto de imprimir la lección de estas extrañas experiencias en la vida del profeta, puesto que el profeta ha expresado tan claramente que se dejó afectar por la calabacera que le proporcionaba sombra y comodidad. De alguna manera, Jonás estaba muy enojado. ¿Por qué? Porque la planta se había secado al siguiente día. Y Dios empieza ahí su lección con Jonás. ¿Sí? Adelante, hermano Tach. Se le puede mostrar ahora cómo él ha tratado de negarle a Dios su amor intenso a seres humanos, infinitamente más importantes que una calabacera. Porque ¿qué le dice Dios a Jonás?
Vamos a ver. Adelante, hermano Tanz. Del versículo 10 resulta evidente por qué se escogió una planta de crecimiento tan rápido como la calabacera, para que sirviera como lección objetiva para Jonás. Si hubiera sido una planta de crecimiento lento, él habría tenido que regarla y cuidarla. En tal caso, el regaño del Señor habría perdido su eficacia. O sea que Jonás se dio cuenta de que él no había metido las manos para nada, ni siquiera la había regado, ni cuidado, ni nada. Simplemente había crecido esa planta porque Dios así lo dispuso. Y Jonás se quedó muy contento con la compañía de esa planta que le proporcionaba sombra. Amaba esa planta. Pero al otro día que Dios le dice: bueno, ahora se va a destruir esa planta. Él le dice: Dios, ahora puedes entender cómo es de que mi amor es tan grande por toda la nación de Nínive, por toda esta ciudad de Nínive. Adelante, hermano Tax. Cuán profunda es la sabiduría de Dios. El Señor le estaba diciendo a Jonás: si llegaste a encariñarte tanto con la calabacera porque te servía y satisfacía tus deseos, una calabacera en que no invertiste pensamientos, ni trabajo, ni afán, ni sacrificio, ni cuidados, que no la plantaste, ni regaste, ni atendiste, ni podaste, una calabacera de corta duración que crece con rapidez y muy pronto también desaparece. Adelante, hermano. ¿Acaso no he de dejar yo que mi amor y mi compasión fluyeran en abundancia hacia multitudes de mis criaturas que son obra de mis manos, la corona de todos mis actos creativos, nutridos, alimentados y abastecidos por mí, y que nunca han de dejar de existir? ¿Hubo alguna lógica más irrebatible que esa? ¿Y hubo alguna vez un amor y una compasión tan ilimitados? No conocemos nada igual. Dios, de alguna manera, le muestra a Jonás el gran amor por las personas que son pecadores, por las personas que son malas. Él quiere salvar a todo el mundo. Su palabra lo dice así, ¿verdad? Que Dios está esperando que toda la humanidad se arrepienta y que sea salva. Y Jonás ahí es donde empieza a comprender que él tiene un corazón lleno de egoísmo, un corazón orgulloso, un corazón lleno de rencor, y esa es la lección que Jonás empieza a aprender. Y también es una lección también para nosotros, ¿no? Poder entender que si tenemos en nuestro corazón algo que esté estorbando para salir y predicar la palabra de Dios, pues que en oración Dios nos venga quitando ese sentir, que nos ayude a movernos a misericordia como Dios, y que podamos llevar el mensaje de salvación a muchas personas que obviamente a nuestros ojos simples decimos: ¿por qué vas a salvarlo si es malo? O esa persona se dedica a cosas que no son buenas, ¿no? Tanta maldad que hay en el mundo. Adelante, hermano Tach. Además había también mucho ganado, lo que indica la gran ternura del Señor, que se preocupa también por los animales. Estos tienen una forma de vida que ni siquiera la calabacera posee. Aquí tenemos una manifestación del amor de Dios para con todas sus criaturas, que de alguna manera Dios también se duele de su creación, como son todos los animalitos. Que de alguna forma Dios, así como creó al hombre, también creó a todos los animales con el mismo amor, y que de alguna forma también los ha puesto también en nuestras manos para cuidarlos, ¿no? Si el rey de Nínive se arrepintió y de alguna forma también mandó a que los animales de toda la ciudad no bebieran, no comieran y que entraran en ayuno,
pues que de alguna manera también son importantes los animales, los animalitos para el ser humano. Porque ¿qué haríamos si no los tuviéramos? ¿No? Realmente Dios no se equivoca, Él hace todo perfecto y sabe por qué. Es de que tenemos la compañía de todos esos animalitos, ¿no? Adelante, hermano Tach. Se ha llegado al verdadero clímax del pensamiento de la profecía y queda con el lector el mensaje de una suma importancia del libro. La tierna voz del Señor proclama el amor de Dios a todas las naciones y a todas sus criaturas necesitadas. Recordemos el propósito de este libro, que es la salvación para toda la humanidad, para todas las naciones, ya sea de su pueblo, judíos o gentiles. Pero Dios quiere que todo el mundo se salve. Adelante, hermano Tach. Este es el libro misionero más grande del Antiguo Testamento, sino de la Biblia completa. Está escrito para revelar el corazón de un siervo de Dios que no había sido tocado con la pasión de Dios por las misiones. Estamos a veces más interesados en nuestra propia comodidad que en las necesidades de una multitud de almas perdidas que mueren en tinieblas sin el conocimiento de su Mesías y Salvador, el Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros estamos más metidos, ¿no?, en las situaciones de bendición que tenemos, como lo comentábamos hace rato. Pero Dios, a través de su palabra, el Espíritu Santo es el que redarguye, el que nos enseña y el que nos instruye, y ahora nos dice: ve y predica la palabra de Dios, ve y predica, haz evangelismo, lleva amigos a tu grupo familiar, invita gente a la iglesia. Son tiempos difíciles. Hay muchas situaciones en las que hoy en día las personas están tan desviadas que incluso muchos ni quieren ya hablar de Cristo. Uno les habla y pareciera que dicen: gracias, no me digas más, no quiero saber. ¿Pero por qué? Por falta de conocimiento, ¿no? Pero si Dios nos ha tomado a nosotros como su iglesia, como sus hijos, de predicar la palabra, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El Señor va a hacer la obra. Simplemente está en la actitud que nosotros debemos de tomar, de dar el paso y decir: aquí estoy, Señor, apartando un lugar, un tiempo para poder compartirles a las personas. Adelante, hermano Tach. Nos sentimos más contentos de quedarnos con las calabaceras, las comodidades del hogar, que de ver que el mensaje de Cristo se ha llevado hasta los confines de la tierra. Tal vez no discutamos con Dios como lo hizo Jonás, por su benevolencia, misericordia y amor por las almas sumidas en la oscuridad y perdidas en el pecado. Pero si no hacemos posible que puedan oír hablar de gracia y poder para salvar perpetuamente, el resultado es el mismo, hasta donde les concierne. O sea, que si nosotros no hacemos algo por compartir la palabra de Dios, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Una gran comisión que Dios nos ha dejado a nosotros y que nosotros tenemos que realizarlo, ¿no? Claro que el Señor va a cumplir su propósito, pero qué mejor que cuando entreguemos cuentas, el Señor se agrade de lo que nosotros ahora podemos hacer en nuestra edad, en nuestro buen tiempo de salud, ahora que podemos caminar, que podemos ver, que podemos hablar, porque llegará un tiempo en que a lo mejor ya uno ya más grande ya no pueda salir, ya uno ya tenga que quedarse en casa, ¿no?, a depender de las demás personas. Pero ahorita estamos con muchas fuerzas. Así que hagámoslo, compartamos el mensaje. Adelante, hermano Tach. Pues gracias a Dios eternamente, porque Él sí tiene misericordia. La pregunta es, ¿la tenemos nosotros también? Ahí está el mensaje. Adelante, hermano Tach. Profeta Jonás. Fin, pues como vemos es el fin de este capítulo.
Está muy interesante. Tenemos aquí como 10 minutitos para compartir, para que alguien haga una pregunta o alguien confirme algo de lo que Dios nos ha enseñado en este libro de Jonás, que de un principio decíamos que a simple vista se veía muy con poco significado, pero ya vimos que es un libro que es, y se dice, el mayor de todos, evangelísticamente hablando, ¿no? En donde Dios muestra que tenemos que predicar la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué más podemos decir de Jonás? ¿Qué más podemos hablar de él? Algo que recuerden, la misericordia de Dios, primeramente para Jonás, como así ha sido para el pueblo de Israel, desde que Dios los sacó de Egipto cuando eran esclavos, llevados a una tierra prometida, a una tierra donde fluye leche y miel, a una tierra donde hay una gran bendición, y que les da la orden de no contaminarse, pero resulta que hacen mal las cosas. Y Jonás también hizo mal en su momento las cosas, pero Dios muestra su amor, aún que Jonás fue desobediente, aún que Jonás andaba con su orgullo y con su coraje y con su corazón así como con resentimiento. Vemos la ternura de Dios, vemos el amor de Dios, cómo Dios nos ama. Nos equivocamos, somos desobedientes, hacemos las cosas mal, pero vemos su bondad de Dios. Vemos cómo el Señor nos levanta, nos trae otra vez y nos pone en un lugar especial. Y verdaderamente, a través de las circunstancias difíciles, a través de las pruebas, a través de las necesidades, Dios está trabajando en nuestra vida. Cuando Dios nos toma como hijos, Él está trabajando en nuestra vida. Él nos va a corregir, Él nos va a enseñar por dónde caminar. Muchas veces nos da muchas bendiciones, decimos: Señor, gracias, no lo merezco, y contento estoy con todo lo que Dios me da, pero no hago la voluntad de Dios. Y en ese momento dice Dios: presta para acá, no lo retira, y no dice: Adrián, aplícate. Y eso es lo que quiere el Señor. Vemos que también en la Biblia pues las circunstancias son difíciles, ¿no? Vivimos en un mundo en donde hay maldad, en donde hay injusticia, en donde salimos a la calle y estamos expuestos a que nos roben, a sufrir muchas situaciones difíciles. Pero dentro de todo eso vemos también el cuidado de Dios, vemos el amor de Dios para con nosotros. A veces nos enfermamos y son situaciones graves, pero vemos cómo el Señor también nos levanta, ¿no? Pero todo tiene un fin. Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas con un fin. ¿Cuál es ese fin? El mismo que tiene Dios para con su pueblo Israel. Va a ser restaurado. La Biblia habla del milenio, y aquí un poquito también lo hablamos, en que va a llegar el día en que en ese tiempo, durante 1000 años, Dios va a permitir que Jesucristo mismo esté reinando desde Jerusalén en ese lugar, y todas las naciones llevarán tributo y reconocerán que Jesucristo es el Señor. Y de igual manera Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero como Jonás, nosotros podemos tomar decisión. Si nos arrepentimos y hacemos lo que Dios quiere y manda, entonces Dios nos permitirá poder ver en ese día su gloria, su grandeza, una vida eterna. Porque nuestra enseñanza es que si nosotros no permanecemos en la palabra de Dios, si nosotros no permanecemos en una obediencia, en una dependencia total de Dios, al Señor no lo engañamos. Él conoce nuestro corazón, y en ese momento pues Dios va a determinar con cada uno de nosotros qué hacer. Entonces,
Porque esto nos sirva también de meditar, de poder sentirnos dichosos, como lo veíamos hace 8 días, de ser pueblo de Dios, de ser elegidos de Dios, pero obedeciendo su palabra y siendo de testimonio y siendo de instrumento para Dios. De aquí saldrán misiones, de aquí saldrán iglesias. Algún día nosotros no vamos a estar, pero a lo mejor en un libro puede estar tu nombre y puede a lo mejor estar ahí, fulano de tal estuvo en tal misión, en tal iglesia. No sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es de que va a llegar un tiempo de mucha hambre de la palabra de Dios. Y si en primer lugar no nos capacitamos, y en segundo lugar no lo ponemos en práctica, y en tercer lugar no lo compartimos, pues de lo mucho que nos estamos perdiendo y de lo que nos perderíamos. Entonces, bueno, pues creo que aquí le dejamos, hermanos, y vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, Señor, en este libro de Jonás, en donde pues tú quieres enseñarnos, al igual que a tu hijo, a tu siervo, el profeta Jonás, de la importancia de tener un corazón conforme al tuyo, de poder sentir el gran peso y la necesidad y la carga de aquel mundo perdido que no te conoce y de que están totalmente sumidos en la maldad, en el engaño, en la mentira, en donde, Señor, ciertamente el único al lugar donde van es a una vida eterna sin ti. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu palabra, a esforzarnos, Señor. Sabemos que no somos perfectos, pero, Señor, sí sabemos que si estamos en el camino adecuado, tú, Señor, nos vas a preparar y nos vas a ayudar, Señor, a ser de gran bendición para muchas personas que no te conocen. Y sobre todo, ayúdanos, Señor, a ser amorosos, ayúdanos, Señor, a poder ser misericordiosos y a estar viéndonos, Señor, como una unidad aquí en tu iglesia, buscando siempre, haciendo equipo y llevando, Señor, tu palabra en los grupos familiares, compartiendo, y que todo nuestro esfuerzo, que todo lo que estemos haciendo, Señor, que valga la pena, que lo hagamos con un corazón totalmente entregado a ti, sin llevarnos nosotros nada, que toda la gloria sea tuya, Señor. Ayúdanos y bendice a mis hermanos que quizá pues los miércoles no pueden venir, pues permite, Señor, que algunos más se interesen y puedan estar también aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos, Dios, quédate con nosotros en este tiempo también que sigue, y gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Bendecimos en esta hora también los diezmos, ofrendas que se han de levantar. Rogamos, Padre, que, Señor, tú vengas tocando corazones, bendiciendo a mis hermanos, a toda tu iglesia, de tal forma que en la obediencia al diezmo, a la ofrenda, pues en tu casa siempre haya abundante comida y nunca falte. Y que siempre, Señor, sea pues administrado como hasta hoy de una manera correcta. Muchas gracias, Dios, quédate con nosotros, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.